43 minutos nos separan de las 8 de la mañana y ya estamos en comunicación telefónica con el querido José Pepe Svatela. Pepe, buen día. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, aquí estamos. ¿Cómo estás con un poco de gripe? Sí, estoy medio saliendo, va. Te noté un poco en la voz. Bueno, bien. Sí. Nos alegra que te estés recuperando entonces. Sí, pero viene, sí. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Y tenemos una visión de conjunto de lo que significa el déficit fiscal para esta gente, ¿no? Bien. En primero, digamos de alguna manera, ellos son muy afectos a las teorías y el déficit fiscal cero en realidad es un invento del extremo neoliberalismo de un sector de los economistas, ¿no? Porque la única, en la academia, digamos, el único momento que se practica el déficit cero es cuando hay pleno empleo, para citar el modelo dentro del capitalismo. Cuando hay pleno empleo, entonces cualquier emisión de moneda se supone ahí o egreso de gastos financiados por encima de eso genera inflación. Uh-huh. Entonces la tesis de ellos es que entonces en ese momento lo normal sería dejar de hacer gasto en exceso por encima de los ingresos o y de alguna manera restringirlo, bajar eso para bajar la inflación. Y se olvidan de que la Argentina y la mayoría de los países, incluso los países desarrollados, no alcanzan el pleno empleo, y por lo tanto en todos esos momentos en que no hay pleno empleo es correcto, incluso dentro de la academia, digamos, tener déficit, digamos, para financiar la actividad económica hasta que se llegue al pleno empleo. Y más en una economía como la que desquiciada como la están dejando, del 50% de la capacidad ociosa, baja de salarios y demás, justamente cuando la recesión paraliza la economía. Ahí el déficit cero es una locura tratar de hacerlo. Estamos en medio de una locura en este momento. Pepe, para allanar incluso, para poner un punto previo, la lectura del déficit cero, así como definición casi de capeluz, de diccionario, sería no gastar más del ingreso. Eso es como el mantra que se escucha comúnmente. Claro, no gastar más del ingreso generado por los impuestos. Pero hay dos situaciones que si tengo opción de cobrar impuestos a los sectores que más se están enriqueciendo a pesar de la crisis, no tendría por qué ajustar el gasto y bajar los salarios y parar la obra pública. Claro. Es decir, es toda una locura, digamos, hacer eso, porque yo podría aumentar los impuestos a los sectores que tienen en la Argentina muy concentrados y con nombre y apellido casi todo, y fácilmente identificables. Hay un sistema en la FIP que se llama el Sistema 2000, que hay los 2000 más grandes poderosos de cada región. Y ahí está el recurso para, digamos, si uno quisiera aumentar la recaudación impositiva. Pepe, ¿crees sí. que esto que hacen, lo hacen porque son ignorantes? ¿O es a propósito del movimiento que se hace para bajar el déficit? La verdad que creo que esto es un experimento que están haciendo. Sencillamente eso, para ver cómo va. Para ver cómo va, pero además es paralelo a la situación de Ucrania. Argentina en este momento es un laboratorio del poder económico mundial, Estados Unidos, Israel, y ahora nosotros que quedamos de socios de ese bloque dominante, siniestro para la humanidad, en ese esquema, Ucrania es un experimento que lo llevaron a la guerra para desatar un conflicto obligando a la Rusia a defenderse, pero lo metieron por golpe de Estado a Zelensky. Zelensky entró y ejerce toda una distorsión en la geopolítica y en una guerra. Argentina en este momento está siendo, digamos, parte de un experimento que es, con la legitimidad de origen que les dio
una elección donde la frustración del pueblo argentino por no obtener lo que había obtenido por una elección normal cuando se votó al peronismo y al Frente Popular y no ejerció su poder y digamos se licuó el poder del campo popular, ese nacimiento pone a una persona que es parte de un experimento donde se aplica la extrema derecha económica global al desnudo para ver cómo reaccionamos. Yo creo que están esperando a ver qué hace el pueblo argentino ante la agresión que está matando en este momento, porque no es que los oncológicos que no se dieron no produjeron muertes, ya produjeron muertes. La alemana que se cayó sola caminando y se murió porque los guardaparques no estaban, sí, porque se acabó la plata para pagarle los guardaparques, todo por el déficit cero famoso, y no están llegando, se esconden los alimentos para la atención de la marginalidad que se está produciendo y el desastre laboral que se está produciendo. Pepe, sabés que cuando hablábamos de este caso, perdón por la interrupción, pero cuando hablábamos del caso, justo nombrabas los comedores, estuvimos siguiendo el tema y vamos a continuar porque cada vez se va actualizando más, sobre todo reafirmando ellos digo por el gobierno, su política de la crueldad, ¿no? Nosotros le poníamos este adjetivo porque ni más ni menos es crueldad pura el ejercicio. Y también lo podemos graficar en este caso, pero quizá con algún elemento que va del plano más teórico del análisis económico, que es, el ejercicio propio de la crueldad de hablar en abstracto, de hablar que esto es toda una abstracción y al fin y al cabo es la base teórica con la cual yo observo el mundo, digo yo por Javier Gerardo Milei y su equipo, y que por ende acciona de una determinada manera en la que después justifica ese accionar desde la propia abstracción teórica, digamos, una cosa muy de desfasaje con la realidad. No, por eso el tema es que la primera definición que hace sobre la aplicación a la práctica de una teoría es cuando habla de la propiedad privada como eje central de la vida de la humanidad, digamos, ¿no? Defensor de la propiedad privada antes que de la justicia social, es decir, más renuncia al tema de la justicia social y al rol regulador del Estado en función de una defensa de la propiedad privada, donde se contradice en la historia de la humanidad, y antropológicamente está demostrado que el origen del funcionamiento social del humano como comunidad fue basado en la propiedad social de origen, porque no existía la propiedad privada cuando eran nómades y demás. El tema de la propiedad privada aparece con la apropiación de la tierra y con la necesidad de defenderse, aparecen los ejércitos, entonces aparece de origen divino originalmente la propiedad privada de los territorios que tenían los reyes, lo tenían la nobleza, y ahí se aparece como derecho, pero en el origen no estaba la propiedad privada, era la propiedad social de los medios de producción, no la propiedad privada de los medios de producción. Y eso se vuelve a discutir luego que se demuestra que la propiedad privada de los medios de producción producía la apropiación incluso de la vida de los esclavos, digamos, ¿no? Para generar este excedente económico. Y aparece Marx y dice que la propiedad privada es posible en el capitalismo por la apropiación de los medios de producción, por sectores económicos, por los poderosos. Y entonces aparece la propuesta socialista. Y en esa discusión estamos parados con esta persona en la defensa irrestricta de la propiedad privada, incluso en la propiedad privada que dentro del capitalismo tuvo que tener regulaciones porque nadie puede prender fuego una casa, por ejemplo, o la propia, claro, aunque sea dueño. Nadie puede disponer de la vida de otro porque la esclavitud se abolió. Sí. Y este defiende todas estas cosas. O sea, estamos en una locura y un experimento mundial, digamos, lo que están haciendo con nosotros, y a ver cuánto aguantamos, digamos, eso es lo que
Ojalá sea pacífico la resolución, pero me parece que viene mal, digamos. No, y el presidente, la respuesta que da literalmente ayer hablando en una conferencia en Estados Unidos fue que si hay gente que se está muriendo, que bueno, lo van a resolver ellos solos, que él confía en que los privados van a poder resolver las demandas de la gente que se está cagando de hambre, básicamente. Sí, ni siquiera privado, tiró como alguien lo va a resolver, alguien un lo va a ente, resolver, un es cierto, entelequia, vamos a ver quién. Yo le diría, y a todos nos diríamos, que miremos la historia de Sesescu, una persona en los países europeos que de Rumania, creo, de Polonia, sí, no sé Rumania dónde creo estuvo, que terminó mal, digamos, ¿no? Terminó mal, terminó colgado, digamos, ¿no? Entonces está provocando que los tarados que se van a morir de hambre van a reaccionar de alguna manera. Una de las maneras de reaccionar es colgar al responsable, digamos. Entonces, que no joroben con eso, llamando al diablo, digamos, ¿no? Porque hay historias de puebladas y puebladas, ¿no? Sí, creo que igual estamos, para mí hay un análisis que a veces nos perdemos esperando que haya levantamientos del pueblo como han sucedido en otros tiempos en Argentina, y que para mí hay un síntoma que rompió con todo eso, que es el post-2008, después de lo que fue todo el conflicto con el campo y demás, y que creo que eso cambió como el cómo se entiende la clase media, la clase obrera y el pueblo en general. Como que yo no sé si veo un levantamiento del pueblo como sucedió en los 90. No, pero lo que pasa es que los levantamientos fueron cruentos, digamos, no hubo entonces Claro. El esquema el mismo ajuste que está haciendo en los ingresos es el que hizo la dictadura en el 76. Sí. El mismo ajuste, o sea, bajó el 40% de los salarios en el Martínez de Oz y está bajando más o menos el 40% de los ingresos de la población. Para hacer eso, Martínez de Oz tuvo una dictadura que mató 30.000 personas, digamos. No se ve en este momento esa situación por la memoria colectiva del pueblo, pero de todas maneras, llevar al extremo el ajuste y parar la obra pública y sacar los medicamentos, no dar los alimentos, es una provocación muy fuerte, sí, digamos, a un pueblo que tiene historia de haber resistido. Y tiene en este momento la democracia determinadas situaciones que no son las mismas del 76, porque ahora, por ejemplo, hay provincias gobernadas como la provincia de Buenos Aires, con sectores populares, que pueden amortiguar esto. Entonces está medio difuso cómo se va a manifestar la reacción, pero la provocación es muy grande y entiendo que esto, como ha pasado en otros momentos, va a tener reacciones. Es decir, no va a ser para mí no va a ser una cuestión lineal. Depende de los lugares en que se produzcan estos hechos, como Misiones, por ejemplo, donde se revelaron la policía. No es normal lo de Misiones, la policía pasa a ser la que lidera las cuestiones, pero ya hubo otros momentos incluso en la dictadura de Lanuse, por ejemplo, tuvo que entrar se reveló la policía de la provincia de Buenos Aires. Y tuvieron que entrar con el ejército a la jefatura de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que acordarse acá y hay que recuperar la memoria de los conflictos que se generaron en los procesos dictatoriales, con la salvedad de que estamos en un proceso de una democracia condicionada por el poder económico, pero que realmente tuvo que ceder cuestiones y esta regresión política puede llevar a recuperar la combatividad de otros momentos, como fue el Cordobazo, ¿no? El Cordobazo, sí, ayer y hoy se cumplen 55 años de esa gesta, bien que la traías al presente Pepe. Algo, Pepe, que antes de despedirnos, pero el general decía que la única política era la política internacional.
Y es verdad que hoy se ve un apoyo sustancial a esto, no casualmente mientras se esté debatiendo la ley bases hay un operativo conjunto con los marines norteamericanos y está el portaaviones más grande de la OTAN en nuestras costas, que de hecho hoy Mondino va a andar por ahí, va a andar paseando por el portaaviones. Claro. ¿Crees que esto también o por lo menos la generación del apoyo internacional y gran parte de las crisis y de los quiebres aparecen cuando la política internacional, para decirlo vulgarmente, ¿no? Pero te saca el banquito? Porque comúnmente también los procesos en este país, por más voracidad que han tenido, por más enfrentamiento a las clases populares, por más incluso represión a las rebeliones o a los intentos reivindicativos, incluso algunos, llega a un punto culmine cuando la política internacional, mejor dicho, cuando los poderes internacionales sacan el banquito. ¿Ves eso en este escenario de Milei, que estos poderes saquen el banquito? No el banquete, yo creo que en realidad nos pueden usar, porque ya pasó con Menem, cuando con el mismo esquema ideológico de alianza irrestricta, relaciones carnales, decía el canciller de ese momento, con Estados Unidos, nos metieron en la guerra contra Irak, digamos, mandamos tropas nosotros ahí, y esta persona está dispuesta a hacer esas cosas. O sea, yo lo que creo que hay que alertar a la población que lo votó, en especial porque los que hemos votado ya más o menos vislumbrábamos la locura de este Milei, que puede meter en guerra al país, porque está en la alianza más belicista de la historia, de que Estados Unidos con Israel, y están en guerra en Ucrania, están en guerra con los palestinos, y Argentina entra como un alfil de esa alianza. Y además en la teoría de ellos, entrar en guerra le soluciona una serie de problemas porque polariza las posiciones de la población, y es capaz, porque estamos con un delirante, digamos, al mando, digamos, y un irresponsable desde el punto de vista de lo social. Entonces, creo que hay que alertar que la alianza que nos metieron es una alianza belicista y que puede llevar a introducir problemas que no la teníamos por la posición histórica de la Argentina de neutralidad, no lo teníamos presente, pero ya estuvimos en una guerra y tuvimos las consecuencias de la guerra, nos pusieron 2 bombazos, volaron 2 edificios, y todavía no se sabe quiénes y cómo hicieron, pero es el vuelto por haber entrado a la guerra en Irak, por entrar en una alianza de ese sector, y hoy el mundo está mucho más multipolar. Y entonces el riesgo de formar parte de un polo belicista y un polo invasor y agresor y en búsqueda de recursos, estamos en ese territorio, digamos. Estamos como Ucrania y en vistas de una locura de un loco como presidente. Entonces, me parece que hay que estar alerta porque pueden pasar cosas con esa situación. Claro. Y por eso están acá por el tema Malvinas y el control del Atlántico Sur, vinieron a tomar posiciones. El portaaviones de la OTAN. Las naves que están circulando, ¿no? Bien. Así que preparémonos porque la cabeza, los hechos van a ir más rápido que la cabeza nuestra, parece. Tal cual. Por lo pronto, Pepe, dentro de 2 jueves vamos a estar teniendo una nueva charla previo a lo que va a ser la sesión de la ley de bases, que seguramente nos confirmará, por lo menos con un poco más de claridad, hacia dónde van los escenarios de enfrentamiento para con este gobierno y en este caso para con la ley que es parte de la columna vertebral junto con el DNU. Pepe, sí. Como por algo mandan los barquitos los muchachos, los hermanos del norte. Seguro, no lo sacan a pasear porque sí. Bueno. Pepe, muchas gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego. Pasaba José Pepe Sbatella con esta lectura en relación a una breve descripción sobre el déficit fiscal y luego el análisis de coyuntura que siempre nos caracteriza, y sobre todo con la preocupación que expresamos desde antes que gane esta coalición política y sobre todo con los pasitos que va dando. Así es.